fue desobediente. Ahí le está mostrando quiénes son ellos. Su hijo le dice sí y no va. Y su segundo hijo, otro hijo, arrepentido de la manera que le contestó a su padre y de ver cómo era, dice sí. En la segunda parábola que vimos, un hombre también con una viña, ¿no? Vemos un hombre con una viña y la arrienda y le muestra a estos hombres y se lo muestra a estos líderes religiosos y los ancianos del pueblo. Lo interesante de esto es que siempre el Señor había dicho que las palabras eran para sus discípulos. Sin embargo, en esta ocasión, estos hombres, estos líderes, entendieron la parábola que estaba diciendo el Señor. Entendieron que era para ellos. Y lo más maravilloso es que ellos, de su propia boca, dieron el resultado del castigo que iban a merecer estos hombres. Nos acordamos que dijo, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que les paguen el fruto a su tiempo. Y entendieron que se refería a ellos. Algo maravilloso, que en sus propios labios, el juicio que iban a merecer ellos, lo estaban profiriendo. El Señor Jesús, el Señor les mostró. Y en la tercera y última parábola, ¿qué nos enseñaron? ¿Qué veíamos? Acerca de la parábola de la fiesta de las bodas. ¿Cómo fueron invitados muchos hombres a las fiestas? Y no quisieron ir, como dijo desobediente que no quiso ir a trabajar a la viña de su. Y no solo esto, sino que a los que enviaron, ¿qué hicieron con ellos? A los que enviaron los mensajeros, los mataban, como en la segunda parábola, que también mataban a los que enviaba este hombre. Pero hubieron otros que se aceptaron la invitación de manera voluntaria, porque los mensajeros salieron a los caminos a decirle, los invito a las bodas del rey, y de manera voluntaria ellos fueron y aceptaron la invitación, y la parábola termina diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ese es el contexto de lo que viene sucediendo allí en el templo. Es lo que vienen estos hombres, lo que estos hombres vienen a tratar de acusar al Señor y tratar de hacerlo caer. Y el Señor Jesús para lo que estaba diciendo, enseñando en el templo, para continuar con los líderes judíos. Bueno, pasó esto. ¿Y qué sucedió después? Ahí es donde comienza entonces nuestro pasaje. Voy a tomarlo en varias partes. Voy a leerlo de la primera parte del versículo 15 al 16a. Y dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Hasta ahí. ¿Qué sucede inmediatamente? Estos hombres, estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, al ver lo que el Señor Jesucristo les había dicho, calladamente ¿qué hicieron? Dice que se fueron los fariseos y consultaron. En ese momento ¿qué hicieron? Salieron. Calladamente, no tenían cómo refutar al Señor Jesús. No tenían cómo seguir acusándolo, seguir señalándolo. Pues, ¿qué más podían hacer? Estar como estaban, callados y salir. Salieron. Pero salieron para irse y dice, no, vámonos de aquí, vámonos para nuestras casas, o bueno, no sé, vámonos para otro sitio. No, porque la intención de ellos, la intención de que había en su corazón, no paraba allí. No era solo dejar las cosas ahí, bueno, vayamos esta vez, nada que hacer, vámonos. No, esa no era la intención de ellos. Se fueron, pero a reunirse. A eso que salieron. Se fueron a reunirse. Aquel grupo de hombres que estaba cuestionando al Señor Jesús conforme a su autoridad. Ese grupo de hombres salieron de allí, pero fue para consultar. Esa palabra consultar en el original quiere decir consejo o concilio. Es decir, ¿qué hicieron estos hombres? Fueron a reunirse con otros hombres, fariseos, otros líderes religiosos, otros ancianos,
¿Para qué? Para darle el informe de lo que acababa de suceder allá afuera. No, esa no era la intención de ellos. La intención de ellos era reunirse para buscar la manera, buscar otra manera u otra forma de hacer caer al Señor por medio de alguna palabra. Era la intención de ellos. Ellos querían sorprenderle. Ellos no querían solo dejar las cosas así. Su intención no era esa. Era estar buscando la manera de poder cómo hacer que estos hombres cayeran, como el Señor Jesús cayera en el error. Esta palabra, sorprenderle, consultaron cómo sorprenderle, hace referencia a cómo de manera inesperada un hombre lanza una red lanza una red a un animal, para que el animal se enrede allí. Ese es el sentido de la palabra sorprender. Y eso es lo que buscaban los fariseos con el Señor Jesucristo cuando salieron a planear nuevamente el ataque hacia él. Era buscar la manera, idear la manera de cómo buscar una forma de que lo que el Señor Jesucristo dijera quedara atrapado por sus propias palabras. No por las palabras de ellos, sino que él mismo quedara enredado en sus propias palabras. Esos hombres tenían una imaginación perversa, eran muy hábiles en su forma de pensar y aún en su forma de planear las cosas. Eso querían, que el Señor Jesucristo pueda enredar al Señor Jesucristo con sus propias palabras. Ahora, el versículo 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Y obviamente entra en la cena después de haber planeado la manera de cómo iban a hacer caer al Señor Jesucristo. Pero entonces ya no entraron directamente estos hombres. Ya no fueron ellos mismos. Sino ¿a quién enviaron? A los discípulos. ¿A los discípulos de quién? De ellos. O sea, ¿de quiénes? De los fariseos y de estos líderes religiosos. A los discípulos de ellos, o sea, a los que ellos estaban enseñando, a estos enviaron. Dijeron, bueno, ya planeamos la manera de cómo hacer caer y enredar al Señor Jesús en su propia palabra, que con esta sí no fallamos, con esta sí tenemos la plena seguridad de que con esto sí va a caer. Listo, muchachos, vayan ustedes. Enviaron a sus discípulos. Y fueron solo ellos. Fueron solo ellos. No. ¿Con quién? Con los herodianos. Fueron con los herodianos. Bueno, y la pregunta es, ¿quiénes son los herodianos? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué entra a esta cena estos hombres, estos herodianos? ¿Qué tienen que ver los herodianos con el complot que estaban armando contra el Señor Jesucristo? Bueno, los herodianos eran hombres que estaban a favor del gobierno de Herodes, de Roma. Estos eran los herodianos. Eran hombres que estaban de acuerdo con que los judíos tenían que pagar impuestos. Ellos estaban de acuerdo con el gobierno romano. Y los fariseos, ellos no estaban de acuerdo con el pago de los impuestos. Esto dividía a estos herodianos y a los fariseos. Fariseos no estaban de acuerdo con que pagar tributo al gobierno de Roma. Herodianos sí, a pesar de que ambos son judíos. Herodianos, fariseos, todos son judíos, pero los herodianos eran se distinguían era por eso. No estaban de acuerdo en que no se pagara impuestos, no, ellos sí querían que se pagaran impuestos. Así fue el agravoso al pueblo. Porque muchas veces el pueblo judío se vivía una pobreza extrema y no tenía cómo pagar ese impuesto. Y tenía que no pagarlo y quedar en deuda. Y así por mucho tiempo. ¿Y qué causaba esto? Que muchas veces sus tierras o sus animales fueran quitados. Aún, hasta con su propia vida, ir y pagar como esclavos, hasta cancelar la deuda que debían en el Estado. Entonces ellos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo
en que estos, en que los judíos pagaran impuesto al gobierno de Roma. Ellos no querían. Ellos decían, no, no es bien, no está bien. No queremos pagar ese impuesto. Pero los servidores decían, sí pagamos el impuesto. Hay que ayudar al gobierno, hay que... Bueno, tener una idea completamente distinta. En otras ocasiones, los fariseos, ¿con quién se han confabulado para atacar al Señor Jesucristo? Con los saduceos. Con los saduceos. Pero entre los saduceos y los herodianos hay una cuestión, hay algo distinto. Los saduceos, cuando se reunían con los saduceos, era buscar la manera de hacer caer al Señor en cuestiones de la ley, en cuestiones religiosas. Pero con los herodianos no era tanto lo religioso, sino estaban buscando atacarle en la parte política del Estado romano. Es decir, su estrategia cambia totalmente, de buscar por medio de la ley y con tanta sabiduría que tienen estos hombres, buscar caer al Señor Jesucristo y ver que no pudieron. Esto los llevó a buscar otra manera de hacer caer al Señor. Por eso es que al comienzo dice, consultaron cómo sorprenderle. Buscaron la manera. Como no vieron que no pudieron por este lado, ahora vamos a hacerlo por este lado. Por el lado político. Esta es la razón por la cual ellos mandaron a sus discípulos. ¿A qué? A que acerquen al Señor Jesús. ¿Con quién? Con los herodianos. Con los herodianos. Ellos mandaron a sus discípulos con los herodianos. Porque los herodianos eran partidarios. Ellos de alguna manera querían que el Señor Jesucristo cayera. O sea, es decir, querían poner al Señor Jesucristo contra la espada y la pared. Si el Señor dice que sí se debe pagar impuestos, ¿qué haría? ¿Qué haría el pueblo? El pueblo que no quería pagar impuestos y no estaba de acuerdo con eso. ¿Qué haría el pueblo? Lo abandonaría, lo dejarían solo a merced de estos líderes religiosos, y ahí sí podrían tener la oportunidad de atraparle. Ya que el pueblo lo tenía al Señor Jesucristo como ¿qué? Como un profeta. Se lo veían como un hombre que tenía mucha sabiduría de parte de Dios. Si decían que sí. Y si decían que no, ¿qué pasaba? Los herodianos inmediatamente iban a ir a ¿dónde? Al gobierno a decir, vea, aquí hay un hombre subversivo. Aquí hay un hombre que está diciendo que el pueblo no debe pagar impuestos. Y le iban a acusar de ser un hombre subversivo. ¿Querían poner al Señor contra la espada y la pared? Ingeniosos. Yo veo esta una manera de manipular, una táctica. Yo creo que ellos pensaron, no, esta sí es, la tercera es la vencida. Ahora, estos hombres inician diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Estos discípulos de los fariseos, porque son discípulos de los fariseos, inician diciendo, ¿cómo? Maestro. Es una manera hipócrita de adular al Señor. Es una manera hipócrita de exaltar al Señor. ¿Maestros? ¿Maestro? ¿Acaso ellos eran discípulos del Señor Jesucristo? Eran hombres hipócritas. ¿Ellos eran discípulos de quiénes? De los fariseos. Eran discípulos de aquellos hombres, de aquellos líderes religiosos. No eran discípulos del Señor Jesucristo. Eran discípulos de aquellos. Estaban siendo hipócritas. ¿Acaso ellos eran discípulos del Señor Jesucristo? De ninguna manera. Eran discípulos del Señor. Ellos no consideraban al Señor Jesucristo como su maestro.
Para ellos su verdadero maestro eran los fariseos, porque eran los que consideraban quienes, los líderes religiosos a los cuales Dios había impuesto allí con la autoridad de enseñar la palabra de Dios, la ley. Ellos veían a sus maestros, ¿a quiénes? A ellos, a los fariseos, porque en ellos veían la autoridad. Por eso también era el cuestionamiento de estos fariseos anteriormente cuando le preguntaban al Señor quién le había dado esa autoridad. Se supone que la autoridad venía de parte era de ellos. Ellos eran los que se jactaban de pronunciar la ley. Así lo estuvieran haciendo erróneamente. Así pusieran cargas pesadas al pueblo. Pero eran los que ellos consideraban sus maestros. Y que en cierta manera eran los maestros de la ley. Porque estaban allí para eso, para enseñar la ley. Pero la manera de que lo estaba haciendo era una manera completamente distorsionada. Era la manera de enseñar la ley. Entonces, estos hombres, ¿qué estaban haciendo con el Señor Jesucristo? Exaltémoslo con nuestras palabras. Maestro. Una manera hipócrita de adular a una persona. Y le están diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Dos veces le dicen en sus palabras, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Es decir, tú eres un hombre veraz, tú eres un hombre de verdad. Tú no dices mentiras, ¿no? Tú no engañas. La verdad está en ti. La verdad está en ti. Están diciendo, yo creo que sin querer están expresando una virtud del Señor, es su veracidad. Dios no es hombre para que mienta. Él no engaña. Inconscientemente estaban diciendo lo que realmente era el Señor Jesucristo. Y estaban diciendo algo completamente contrario a lo que eran los líderes religiosos. Era un hombre de verdad, que enseñaba la palabra de Dios con verdad. Y enseñaba el camino de Dios con verdad y en verdad y como era. Y era lo que el Señor venía haciendo durante todo ese tiempo, enseñándoles. Porque era un hombre de verdad, que hablaba en verdad, una verdad absoluta. Y continúan diciéndole, y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Ese cuidado de alguien? No. Porque la veracidad de sus palabras, así a muchos otros doliera, iba por encima. Y era primordial. Él siempre hablaba la verdad. Pero no dejaba de decir la verdad sola, libre, ahí. No, él la sazonaba ¿con qué? Con amor. Él sazonaba sus palabras con amor. La verdad la sazonaba con amor. Y es la manera de él expresar. Porque no mira la apariencia de los hombres. Le está diciendo, usted no mira la apariencia de nadie. Es decir, esa palabra mirar quiere decir considerar. Y la apariencia tiene sentido de cara. O sea, Señor, tú no miras la apariencia física de los hombres. Tú no te fijas en su rostro, en su ropa, en su vestir. Tú no te fijas en eso. Tú no te cuidas de nada de eso. Tú no mides el rostro de nadie. No te preocupas de nada de esas cosas. Y tú que eres imparcial y no tienes favoritismo por nadie, dinos. Pero era todo lo contrario de lo que eran estos hombres. Porque ellos se fijaban en la apariencia de los hombres. Sí, los fariseos no excluían a las personas. Y porque no mire la apariencia de los hombres, dinos, dice el versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar a César? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta con malicia y una respuesta efectiva de parte de ellos mismos, de los mismos discípulos.
Ahora, después de que estos hombres hábilmente entran al templo y comienzan a adorar al Señor de la manera que le están diciendo, todo lo que le están diciendo, exaltándolo y haciéndolo ver como un hombre veraz que en realidad sí lo era, entonces viene la pregunta maliciosa, viene la pregunta que le hacen estos hombres al Señor. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Es lícito o no, Señor? ¿Es lícito dar tributo? ¿Y por qué la pregunta respecto al tributo? Porque como ya lo había mencionado, estos hombres buscaban la manera política de hacer caer al Señor Jesucristo. Ellos querían saber que el Señor Jesucristo, delante de todo el pueblo judío o de los que estaban allí reunidos, él mismo dijera con sus propias palabras, sí o no, para que el pueblo así mismo lo abandonara. Todos tenían que pagar tributo. Y eran tributos gravosos. Habían varias clases de tributo. Estaba el tributum capitis. Es un impuesto que se le daba a cada persona por vivir en la región. O sea, cada persona tenía que pagar ese impuesto. Yo por vivir allá pagaba mi impuesto. Y cada uno pagaba su impuesto. Por el hecho de vivir en la región. Y hay otro tributo que era el tributo... Me perdió. El tributo... Era un tributo sobre el suelo. Capitis era el primero. Y el segundo era tributus solis, que era sobre el suelo. O sea, aquellos que tuvieran terrenos también pagaban impuesto. Entonces, ¿pagaban impuesto todo el mundo? ¿Quién se libraba del impuesto? ¿Los ricos? ¿Los pobres? Nadie. Porque por el simple hecho de pisar el suelo, ya tenía que pagar impuesto. Entonces, ellos querían ver, querían mirar la manera de cómo el Señor Jesucristo hacerlo caer para que el pueblo estuviera en contra de él. Pero entonces dice Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor Jesucristo dice, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Conociendo la malicia de ellos. En la traducción colocaba la palabra malicia, pero malicia es como una palabra, significa como, dice, malintencionado, o mala intención. Frente al original, es una palabra suave, esta de malicia, frente al original. El original de esta palabra malicia es perversidad. Es decir, pero Jesús conociendo la perversidad. ¿Qué es la perversidad? Es la maldad muy grande e intencionada. Es la depravación de aquellos que se creen buenos, buscando la manera o conduciéndolos a fines malvados. Esto refleja la intención de los discípulos de los fariseos y los herodianos. Creemos que esta palabra perversidad hace referencia a ellos o califica con ellos. Sí, indiscutiblemente. Porque era malintencionada con las palabras o la intención con la que iban ellos delante del Señor. Era malintencionado. Ellos no tenían buenas intenciones con el Señor. Y en realidad, esto reflejaba el corazón de estos discípulos de los fariseos y los herodianos. Eran hombres malvados, eran hombres perversos. Y les dijo, en el versículo 18, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Esta pregunta que le hace el Señor Jesucristo tiene dos sentidos. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? El Señor utiliza estas dos palabras con dos sentidos. El primero es afirmando lo que de él decían los discípulos fariseos. ¿Por qué me tientan?
Si ustedes mismos están diciendo que yo soy un hombre veraz, que soy un hombre que habla con verdad, ¿por qué me están tentando? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me dicen esto? Si ustedes mismos dicen que yo soy un hombre de verdad y dicen que yo no me cuido de nadie, ¿por qué dicen esto? Y también les dice, hipócritas. Está diciendo, como yo no digo mentira, les voy a decir lo que ustedes son, hipócritas. ¿Y qué es esta palabra hipócritas? ¿Qué significa la palabra hipócritas? Son hombres sin sentimientos, donde sus sentimientos ideas y cualidades son fingidas. Le está diciendo, ustedes son actores, porque esos son hombres que usan una máscara para fingir algo que no son. Ustedes no son veraces, como está diciendo que yo lo soy yo. Ustedes no enseñan el camino de Dios como lo estoy enseñando yo. Eso le está diciendo. Sus intenciones y su perversidad están llevando a que yo diga y haga cosas completamente distintas a las que realmente son. Ustedes sí son hipócritas. Ustedes utilizan una máscara falsa de piedad. Ustedes no son veraces. Ahora les dice el Señor Jesucristo, mostradme la moneda del tributo. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El denario era una moneda que por un lado tenía la figura de César y tenía la descripción de Augusto Tiberio César. Y por el otro lado decía sumo pontífice, en el verso de la moneda. La moneda con la cual el Señor Jesucristo les pidió que le mostraran. Entonces ellos le dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Entonces les dijo el Señor Jesucristo, perdón, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? O sea, no solo la imagen, sino lo que decía ahí. No por el verso, sino por el frente de la moneda. El Señor Jesucristo les dijo, bueno, ¿qué dice ahí? ¿De quién es esa imagen? ¿De quién es esa figura que está ahí? ¿Y qué es lo que dice esa figura que está ahí? No solo una cosa, sino dos. La imagen y la inscripción. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? De César. De César. Si la intención de estos hombres fuera amedrentar o darle un escarmiento a Jesucristo, ellos hubieran utilizado a Poncio Pilato, que era un gobernante, pero era un mando medio. Y la intención de ellos no era amedrentar al Señor Jesucristo, ni darle un escarmiento. Sus intenciones iban mucho más allá. Por eso pusieron a César, un hombre que en su gobierno no fue un gobierno muy benevolente, no fue el mejor de los gobiernos, fue un hombre que haya sido muy suave con el pueblo, un hombre sanguinario, un hombre perverso que se dedicaba a grandes placeres sensuales. Y entonces la intención de ellos era acusarlo frente a este hombre, decirle, el pueblo no quiere pagar impuestos, este hombre está incitando al pueblo a que no pague impuestos. Era la intención de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? La respuesta de ellos es la de César, que es un rey que se creía Dios. Y el Señor Jesucristo les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Dad pues a César. Vean, noté algo muy, muy interesante en estas palabras. En el versículo 17 dice, dinos pues qué te parece, ¿es lícito
dar tributo a César. Esta palabra dar, el original, hace referencia a pagar una obligación. Es decir, ¿es lícito pagar el impuesto a César o no? Es la pregunta que le están haciendo los fariseos, ¿no es cierto? Los líderes, los discípulos, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que le está haciendo el Señor Jesucristo. ¿Es lícito pagar este tributo a César? Y la respuesta en el versículo 21 del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Dar. Dar. Este dar, el original, no es pagar, es devolver. Es devolver. Es decir, no solo pague, sino devuélvale a César lo que es de César. No es solo que le entreguen, que le paguen, es darle lo que le corresponde a él. Si él le dice que hay un impuesto aquí, déselo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo envía a un discípulo a que sacara las 2 dracmas de la boca de un pez? Para no ser ¿qué? Gravosos. Porque al César hay que darle lo que es de César. Eso era lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. A este que se cree Dios, a este rey emperador, a él, entréguele lo que a él corresponde. Usted vive aquí y por vivir aquí, él les impone este impuesto, entrégueselo. Da pues a César lo que es de César, lo que es de él, lo que es de este mundo, lo que corresponde a ellos. Entréguelo. Ahora la pregunta que viene es, dice, da a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Porque lo que es de César es claro, ¿no? O nos queda claro, no es difícil de entender. Es un impuesto que le está pidiendo, bueno, entrégueselo. Pero a Dios, dele lo que es de Dios. A Dios, devuélvale lo que es de Dios. Dele lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué es de Dios? ¿A qué está haciendo referencia con esto, con esto que le está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué es de Dios? ¿Alguno de ustedes sabe? Yo me maté mucho la cabeza buscando esto. Me maté mucho la cabeza. Consulté con los ancianos. Y la respuesta, yo me paraba en el espejo y la respuesta estaba ahí. Ahí estaba la respuesta. Frente al espejo. La respuesta que debemos dar, la respuesta que el Señor Jesucristo nos pedía. ¿Qué es de Dios? Y la respuesta comenzamos a verla desde Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Cuál es? Vayamos a Génesis si no nos acordamos. Génesis 1, 27. Ahí comienza. No es la respuesta. Ahí comienza la respuesta. En César, estos hombres exigían que se le entregara al César lo que era del César. Y le mostraron una moneda, donde encontraban ¿qué en la moneda? La imagen de César, la inscripción de César. Nos decía, este es el César. Y ahora el Señor está diciendo, dad a Dios lo que es de Dios. Ustedes que lo saben todo, que son hombres sabios y que están estudiando y que son preparados, denle a Dios lo que es de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí comienza la respuesta. Dile a Dios lo que es de Dios. ¿Somos de Dios? ¿Somos creados a imagen de Dios? ¿Somos creados unas criaturas a imagen de Dios? Somos creados, no solo Adán y Eva, sino todos los hombres son creados
a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Ahí comienza la respuesta. Y de ahí comenzó el Señor Jesucristo, el Padre, a guardar un remanente para Él. Durante toda la historia, durante todo el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor Dios guardó un remanente. Una criatura creada a imagen y semejanza de Él. Durante todo el tiempo. Para que comenzara a concretarse cuando. En Mateo capítulo 1, no vayamos allá, pero sabemos de qué está hablando. Todo el capítulo 1 habla acerca de quién. De la encarnación, ¿de quién? De Dios mismo. Es lo que está diciendo. Es Dios mismo. El hombre en medio de los hombres. El Dios hecho hombre. Y comenzó ese remanente se concretó en cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre. Ahí. Y cuando comenzó su ministerio, ahí comenzamos también a ver cómo también es una respuesta, la vida de Jesucristo es una respuesta a la adulación que le hacían estos hombres. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó a enseñar esto, y a ser veraz y a enseñar realmente el camino de Dios. Estos hombres que querían matar al Señor Jesucristo, al hombre que ha sido creado a imagen del hombre, al hombre que vino a enseñar con verdad el camino de Dios, que no miente, que es veraz, y que no se fija en la apariencia de los demás, cosa contraria a lo que estaban haciendo ellos. Que era obediente a su padre, lo cual no estaban haciendo ellos, siendo desobedientes. Que no había aceptado la invitación. Desde entonces comenzó a decirles: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y les está diciendo, desde el versículo, desde las parábolas, les está diciendo, que con todas las palabras que les digo, ustedes no han creído en mí. Ustedes no creen en mí. Y en un comienzo les he dicho, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en mí, tengan fe en mí. Pero ustedes no tienen fe en mí. Por tal razón, no le pueden dar a Dios lo que es de Dios. ¿Creen en mí? Por fe, ¿creen en mí? Si creyeran, le darían a Dios lo que es de Dios. Porque somos hechos y creados a imagen del Señor Jesucristo, de Dios. Y hoy en día podemos decir que representamos la imagen del Señor Jesucristo con nuestros actos. Y es lo que le está diciendo a estos hombres, dar a Dios lo que es de Dios. Ustedes viven en este mundo y en esta sociedad. Y este gobierno les impone pagar los impuestos, paguen los impuestos, denle todo lo que es lo que le corresponde a ellos. Pero a Dios, denle lo que es de Dios. Y lo que es de Dios son ustedes, porque son creados a imagen y semejanza mía. Imagen y semejanza de Dios. Es lo que tienen que hacer. Dar a Dios lo que es de Dios. Por fe. Deben creer en Dios. Y es lo que les dice en medio también de las palabras. ¿Cómo van a obedecer si no han creído? ¿Cómo van a obedecer? ¿Y cómo quieren matar con un corazón perverso al que han sido enviados por el Padre? Y conocen la palabra. ¿Y han creído? ¿Han aceptado esa invitación? No. Es una responsabilidad del hombre. Dad. Es un mandato, es un verbo. Dad. Denle.
devuélvanle, entréguenle, páguenle. Pero a Dios también dele lo que es de Dios. A Él corresponde lo que a Él le corresponde. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dice que maravillados. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. No tuvieron como acusarle nuevamente. Porque no le estaban dando a Dios lo que era de Dios. Pero también tampoco querían darle al hombre lo que le correspondía al hombre. Es lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí. Ustedes no tienen fe. Ustedes, falsos guías ciegos de ciegos, no tienen fe. Y en toda la vida, durante muchos años, durante muchos siglos, han tenido muchos testigos. ¿No han tenido muchos testigos? Porque dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel ofreció a Dios, por fe Noé, por fe Enoc, por fe Abraham, y sigue diciendo, por fe Gedeón. ¿Qué más dice? Bueno, da una lista, por fe Rahab, por fe Moisés, por fe creemos en el Señor Jesucristo. Nuestra vida se la entregamos a Él, porque a Él le damos lo que es de Él. Nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Es la conclusión. No creyeron, no tenían fe, por un corazón no arrepentido, un corazón perverso, un corazón duro. Ahora, hermanos, como aplicación, ¿cómo es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro andar? ¿Enseñamos con verdad el camino de Dios? ¿Hacemos eso? El Señor a través de esto también nos está enseñando que estamos en este mundo, que ya no somos de este mundo, que somos como peregrinos, como extranjeros. Pero sin embargo estamos aquí. Y como tal, pero ya somos hijos de Dios. Y sin embargo estamos acá. Y debemos actuar consecuentemente con la fe que profesamos. Es decir, nuestro ejemplo tiene que ser en todo sentido. ¿Cómo estamos actuando frente a nuestras responsabilidades gubernamentales? Contra esas responsabilidades que adquirimos. Ricos, pobres. Porque todos estamos llamados a pagar impuestos. No olvidemos que hay personas que están cerca de nosotros, que de pronto no digan nada, pero están viendo la manera que actuamos. Hoy en día el hombre busca la manera de cómo evadir, la manera de cómo no pagar los impuestos y cómo no pagar estos tributos a los gobernantes. Pero nosotros estamos obligados a dar a César lo que es de César, darle al hombre lo que es del hombre. Y debemos dar a Dios lo que es de Dios. Por fe hemos creído en el Hijo de Dios, por fe hemos creído que el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió. Por fe hemos creído que el Señor Jesucristo un día resucitó. Por fe hemos creído que un día el Señor Jesucristo ascendió y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Por fe hemos creído que algún día vendrá y juzgará a vivos y a muertos, a creyentes y no creyentes. Por fe hemos creído en Él. Es una respuesta que cada uno debe darse. Y si por fe hemos creído, entonces, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí.
que nuestros cuerpos sean instrumentos para la obra de Dios. Y aún nuestros bienes también, instrumentos para la obra del Señor. Viene aquí, envíame a mí. Y le damos a Dios lo que es de Dios. Oren, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Gracias por